Listo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio a esta sesión y me permito dar unas palabras. El Colegio de Ciencias y Humanidades y la Secretaría de Vinculación del Instituto de Química les damos la cordial bienvenida a esta última sesión del ciclo de conferencias El impacto de la química en nuestro mundo, dirigido a estudiantes y profesores de los 5 planteles del colegio durante este semestre 2023-2. Saludamos cordialmente a la maestra Marcela Castillo Figa, secretaria de vinculación del Instituto de Química, y a Alma Cortés. También les agradecemos por su apoyo en la organización de este ciclo de conferencias. Buenas tardes, Alma Cortés. Bienvenida. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes a todos. Doctor Braulio, buenas tardes. Gracias. Sí, maestra, gracias. Damos la cordial bienvenida también y agradecemos al doctor Braulio Rodríguez, que nos dictará la conferencia La química y la robótica suave. Doctor, bienvenido y muchas gracias por su participación en esta tarde. Muchas gracias. También damos la bienvenida a los profesores y alumnos del colegio por conectarse a esta conferencia, la cual sin duda será muy interesante. Sean todos y todas bienvenidas a este ciclo y sin más preámbulo, le cedo la palabra a la profesora Elizabeth Nava, quien es la jefa de sección del plantel Vallejo y se encargará de moderar esta conferencia. Adelante, profesora Elizabeth. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias, maestra. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchas gracias, doctor. Les voy a dar una breve semblanza del doctor. El doctor Braulio Rodríguez Molina es licenciado en Química Industrial por la Universidad Veracruzana. Se desempeñó como asistente de investigación en el CINVESTAB, en donde obtuvo su doctorado en Ciencias Químicas bajo la dirección de la doctora Rosa Santillán Vaca. Durante sus estudios doctorales realizó una estancia de investigación de 18 meses en la Universidad de California con el doctor Miguel García Garibay y 3 años después obtuvo el grado. Posteriormente regresó de nuevo a la universidad para hacer una estancia postdoctoral. Desde abril del 2014 es investigador en el Departamento de Química Orgánica del Instituto de Química en la Universidad Nacional Autónoma de México y ostenta el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. En el 2021 fue acreedor al Premio Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos que otorga la UNAM en el área de investigación en ciencias naturales. Actualmente el doctor Braulio es secretario académico del Instituto de Química de la UNAM. Bienvenido, doctor. Le cedo la palabra. Les recuerdo a todos que pueden hacer preguntas en el chat. Si no, al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas con el doctor. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Espero ya puedan ver mi presentación en modo presentación, ¿sí? Sí, doctor. Así es, doctor. Bueno, pues primeramente muchísimas gracias por dejarme asistir virtualmente a esta sesión. Tenemos pues un espíritu muy grande de compartir lo que nosotros podemos empezar a entender acerca de la química en sus diferentes posibles aplicaciones. Y también es una gran oportunidad para nosotros alcanzar el contacto con estudiantes de todos los niveles, en este caso del CCH Vallejo. Yo creo que y todos aquellos de otras escuelas que se conecten, pues es algo verdaderamente un honor. Estaba yo un poquito nervioso porque es un tema que me gusta mucho, pero no quería ser demasiado técnico, entonces les voy a platicar brevemente de cómo visualicé que va la presentación y luego ya nos ponemos a ello. La primera parte, pues quiero darles algunos ejemplos, algunas motivaciones de cómo la química y la robótica se pueden unir. Espero hacer un buen trabajo en esa parte. La segunda sección, y que es la más larga, es tal vez cómo nosotros en el laboratorio del Instituto de Química hacemos nuestro avance en esta dirección y otras que no vamos a tener tiempo de hablar, pero que verdaderamente nos llenan de mucho entusiasmo. Y la última parte, quizás muy breve, es una reflexión de hacia dónde podemos ir, qué falta, que es muchísimo que falta. Y bueno, espero que haya muchas preguntas de la audiencia. Prometo intentar responderlas, aunque muy probablemente, como en otras ocasiones, responderé muy poquito,
pero prometo hacer un buen esfuerzo. Entonces, nosotros en el Instituto de Química de la UNAM trabajamos en el Departamento de Química Orgánica, aunque estrictamente, pues ya no hay una gran distinción entre lo que hace la química orgánica, inorgánica y otras disciplinas o subdisciplinas. Espero que al final de la plática ustedes compartan conmigo que esta barrera o esta distinción ya no se sostiene. Así es que por eso mismo a nosotros nos pueden encontrar aquí en el Instituto de Química y tratamos de establecer trabajo colaborativo con los demás. La motivación principal de esta plática es tratar de compartirles cómo la química permea en diferentes aspectos de nuestra vida, ahora en nuestra vida cotidiana y no necesariamente solo en la forma de que hacemos los materiales. Por ejemplo, en este caso nos trae la motivación es entender lo que son los robots y cómo funcionan y cómo la química puede participar en un área muy específica de varias áreas que la química participa en la obtención de robots. Y es la parte que quiero transmitirles, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a Wikipedia, que es la fuente más inmediata de información, nosotros podemos ver que la definición de robot, ¿sí?, es una máquina, especialmente una que nosotros podemos programar. Y esa máquina programable por computadora va a llevar a cabo una serie de acciones automatizadas. Por supuesto, para llevarla a cabo puede tener un control externo, una persona desde el exterior introduce unos comandos, unas órdenes y el robot la realiza, o también puede estar las órdenes y el control inmersos en el robot. Entonces, un gran avance que tenemos nosotros y que ya podemos experimentar en nuestra vida cotidiana, pues es este robot que está desarrollado por un laboratorio de biomimética del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y que básicamente lo que trata de hacer este esfuerzo es emular los desarrollos de los seres vivos, por ejemplo, caminar, correr, saltar y hacer funciones autónomas. Y yo espero que ustedes aquí puedan identificar que para lograr hacer esto, no solo se requiere la programación, la ingeniería, pero también se requieren los materiales que permitan el objetivo de nuestro estudio realizar estas funciones. Específicamente me refiero a la función de flexionar, avanzar, mover, levantar y transportar una sustancia o una entidad que puede ser movida de una posición A una posición B. Por supuesto, aquí esto es avanzado porque nosotros podemos observar cómo este robot puede realizar estas funciones autónomas teniendo en cuenta estas consideraciones previas y una orden específica que tiene que realizar. Y esto lo podemos ver en muchísimas otros desarrollos que nosotros tenemos. Bueno, ese es un gran ejemplo al nivel macroscópico, ¿ok? Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos aquí es, ¿cómo podemos traer la parte de la química a una subsección específica que se llama robótica suave? ¿Y qué es la robótica suave? Pues es una subárea de especialización que comprende la fabricación de robots, como el que mencioné anteriormente, a través de materiales que tienen comportamientos específicos. Y aquí resalté en esta definición las palabras compliant materials, que significa que son materiales que obedecen a un estímulo externo. Por supuesto, opuesto a lo que les presentaba anteriormente, ¿sí? En este caso es algo que va mucho más fino, a un nivel mucho más preciso de control para tener un avance en esta área de robótica suave. Y además, tenemos otro criterio para tener la parte de robótica suave, que es que sean materiales muy livianos, muy ligeros. Alguien se podría imaginar que el ejemplo del robot que mostraba anteriormente, pues es algo que, aunque es liviano, aunque es ligero, de todas maneras está hecho de plástico, está hecho de metal, está hecho de cables. ¿Y qué tal que podríamos hacerlo de un material o materiales aún más livianos que ellos? De esta manera, podríamos tener nuevas aplicaciones para estos materiales. Y entonces,
desde la parte de la química, nosotros podemos ver ya desde hace varios años, quizás hace más de 10 años, algunos ejemplos a nivel microscópico que han sido reportados como materiales o polímeros suaves. Y aquí en este sentido, me gustaría compartirles cómo un polímero, una cadena de una sustancia particular, a través del calentamiento o del enfriamiento, permite su expansión y su contracción. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros desde la química y desde la historia de la química de polímeros, podemos ir incorporando estos elementos para desarrollar nuevos materiales que se expanden y se contraen de acuerdo a la temperatura a las cuales están siendo sometidas. Por supuesto, se pueden imaginar que esto tiene un número de aplicaciones y esta área o subsección de polímeros suaves sigue siendo desarrollada. No hay una sola área que sea específica y que no tenga predominancia en otras áreas. Y bueno, claramente la pregunta es muy pertinente que nos podemos hacer ahora es, ¿qué tan pequeño podemos hacer una máquina? Ese robot, ¿qué tan pequeño podría llegar a ser? Y no es una pregunta que se haya postulado recientemente. Richard Feynman, premio Nobel de Física en los años 50, se preguntaba cómo podríamos ir reduciendo las funciones de las máquinas, de los robots, a un tamaño, primero macro, micro y aún más pequeño, nanométrico. Y desde sus postulaciones de 1959 en adelante, nos podríamos imaginar o se podría establecer desde el mundo de la física que sí era posible o es posible imaginarnos desarrollar máquinas del tamaño nanoscópico, a la nanoescala. Y por eso a Richard Feynman se le atribuye esta frase tan fabulosa y tan fantasiosa que nos permite soñar a lo siguiente, que dice, hay muchísimo espacio al fondo, ¿no? Desde la parte pequeña. ¿Cómo interpretar esto? Pues que hay muchas posibilidades de crecimiento desde la química, desde la física, desde otras áreas que permiten ir armando rompecabezas para identificar cómo unimos estas funciones y eventualmente transmitirlas al mundo macroscópico. Entonces, la pregunta que ya desde hace muchísimos años se había planteado, se ha ido gestando, se ha ido madurando y ha habido muchos esfuerzos por llevarla a cabo. Uno de los esfuerzos anteriores que se logró hacer en los años 80 fue el desarrollo de la química supramolecular, que al día de hoy es una química o es un aspecto de la química que se cultiva muchísimo y tiene mucho que ver con las interacciones. Una de las interacciones que ustedes, estoy seguro, hayan escuchado es la interacción de enlace de hidrógeno. Entonces, esa interacción sigue siendo muy frecuentemente utilizada ahora desde la perspectiva de la construcción de materiales o de sustancias más complejas. Y a través de ella, de esa idea y de la química supramolecular, y porque nunca nuestros trabajos terminan siendo entidades aisladas, fue que en los años 90, 2000 y fuertemente a partir del 2005 en adelante, se estableció un esfuerzo muy grandísimo por no solo entender las interacciones, no solo entender la miniaturización de los objetivos, sino combinar esos dos esfuerzos en algo que terminó engrabándose con un nombre como máquinas moleculares. Esas máquinas moleculares pueden ser de diferente naturaleza, pueden ser materiales o sustancias que permiten o estudiar el desplazamiento de un fragmento, cómo un fragmento se mueve respecto a otro, diferentes posiciones de una sustancia respecto a otro. Y bueno, no necesitamos ir a un detalle muy profundo de entendimiento para imaginarnos que lograr este control del nivel o del movimiento molecular bajo condiciones muy específicas es extremadamente difícil. ¿Por qué? Pues no se tenía ese conocimiento previo, entonces la frontera en ese momento se fue desarrollando y gracias a esos progresos, Jean-Pierre Sauvage, Fraser Stoddart y Ben Feringa obtuvieron en el año 2016 el premio Nobel por el diseño y la síntesis de máquinas moleculares, ¿sabe? Y esto, pues básicamente el haber obtenido el premio Nobel no significa
que la historia y el desarrollo de un tema ha terminado, sino más bien que ha ganado suficiente momento de inercia para poder seguir explorándose ahora con derivaciones mucho más tangibles. La prueba del concepto o de muchos conceptos está establecida, pero ahora es necesario buscar hacia dónde va la información. Y entonces llegamos un poquito a la parte medular de la pregunta, ¿cómo es que la química termina encontrando un espacio, un arco de pensamiento hacia la robótica suave en particular que ya presenté anteriormente? Bueno, pues la química empieza desde la inspiración de las máquinas biomoleculares, como el flagelo bacteriano y otras, donde el movimiento es el resultado de la acción colectiva de ciertos fragmentos al interior de esa estructura. Lo mismo ocurre para nuestros músculos. Nuestros músculos básicamente son una combinación de fibras que se mueven sincrónica o asincrónicamente, esto quiere decir de forma ordenada o desordenada, pero de forma colectiva, terminan ejerciendo una trayectoria. Ahora, esta trayectoria termina siendo en dos movimientos muy sencillos. Es una compresión o expansión en una dirección o en otra dirección. Y está facilísimo, como ustedes pueden ver. Yo voy a extender un poquito mis brazos así. Cuando hago este movimiento de esta manera o este movimiento de esta manera, si yo logro combinar esos dos movimientos relativamente sencillos, voy a poder tener la oportunidad de transmitir esos esfuerzos mecánicos en una función adicional. Y si yo esta función la sumo con otra semejante, puedo tener al final un movimiento colectivo. Pues, ¿qué creen? Eso pasa al nivel de las moléculas. Eso se puede lograr a nivel de las moléculas, como ya en 1959 Richard Feynman había establecido que hay mucho espacio al fondo, ¿sale? Y se refiere en este caso, nosotros lo podemos trasladar a el trabajo o el movimiento que hacen y que ejecutan las moléculas a nivel, bueno, las sustancias a nivel molecular. Si tenemos establecido que esa respuesta, ese movimiento, nosotros podemos controlarlo, podríamos estar pensando que es parecido a un músculo. Y como es parecido a un músculo, eventualmente cuando logre controlar su comportamiento colectivo, va a tener una función. ¿Sí? Ok, va a tener una función específica. Por lo tanto, la química termina teniendo una gran relación con los músculos, como ya estamos estableciendo. Ahora, particularmente, y esta sección que quiero resaltar, particularmente hay muchos ejemplos en la literatura de cómo trabajar este comportamiento colectivo. Pero nosotros en el Instituto de Química estamos fascinados por el estudio de los cristales. Y la pregunta más directa es cómo los cristales, si es que lo logran hacer, pueden comportarse como músculos. ¿Es acaso la posibilidad de que existan cristales que manifiesten fenómenos colectivos? ¿No es verdad que desde la secundaria y en la preparatoria nos dicen que los cristales son el cementerio donde las moléculas van a descansar? ¿Cómo ahora me estás diciendo que los cristales se van a mover? Es un poco contradictorio a la idea que yo siempre he tenido de los cristales. Y básicamente esa es la motivación. A ver, armamos un esfuerzo muy grande para identificar si hay cristales de la literatura que puedan mostrar movimiento, movilidad. ¿Sale? Y entonces, a partir de aquí, hay una sección de algunos ejemplos que yo les quiero mostrar que sí existen en la literatura. Este es un ejemplo de un cristal. No nos importa tanto la estructura, por supuesto, claro que tiene una relación por su función, por su naturaleza, pero lo que quiero que capturemos en estas diapositivas es el fenómeno de la movilidad del cristal para destruir este paradigma de que los cristales no se mueven. Y luego más adelante, en otra pequeña sección, voy a tratar de transmitirles el por qué es que se logran mover estos cristales. Bueno, en este caso, estas estructuras empiezan a cambiar de forma dependiendo la temperatura en la cual se han sido sometidos. Y lo que ocurre es que el cristal inicialmente es un poquito más alargado
y termina quebrándose y compactándose con el cambio de temperatura. Y este fenómeno, ¿sí?, es un fenómeno como es por temperatura y como es un fenómeno que se manifiesta, sale, es un fenómeno termosaliente, ¿sí? Es una manifestación causada por un cambio de temperatura. Pero no es lo único. También hay otros fenómenos como mecanosalientes, que es decir, se manifiestan cuando nosotros perturbamos mecánicamente un cristal. Este es el ejemplo de la derecha. Hay un cristal que se le va a ir acercando una aguja y se le va a ir picando las costillas al cristal y el cristal va a responder de una manera. Y esto es lo que nosotros estamos viendo en el segundo video. El cristal lentamente, voy a acelerar un poquito, se va elongando y va encontrando otra forma como si fuéramos estirando una liga. ¿Ok? Entonces, en este caso de la derecha es algo que, un sistema, un cristal que se logra manifestar a través de un estímulo externo mecánico. Otro fenómeno u otra característica que pueden presentar los cristales es que se puedan autorreparar. Claramente un músculo o un material que sea capaz de desgarrarse y volverse a unir por sí solo, tiene la capacidad de aplicarse en pueden encontrar muchísimas aplicaciones. Y en este caso, estas dos sustancias que están a la izquierda se unen para formar el cristal que está a la derecha. Y el cristal a la derecha lo que empieza a mostrar es que con cierta temperatura, espero sea factible ver, el cristal se parte, ¿no? Esto es más o menos común porque dice, pues claro, casi cualquier cosa que lo empieces a molestar se va a ceder y va a fracturarse. Pero estos cristales, después de quitar ese estímulo, el cristal lentamente empieza a unirse y empieza a regenerarse. ¿Cómo se regenera un cristal, una entidad que no tiene vida? ¿Qué mecanismos, qué explicación nosotros podemos ofrecer para entender el fenómeno de autorreparación de los cristales? Lo mismo en el ejemplo de abajo, es otra perspectiva. El cristal está siendo calentado y lentamente está abriéndose como las hebras de un hilo. Y con el tiempo y otro estímulo, otro cambio de temperatura, los cristales finalmente regresan a su posición original. Y no estoy hablando de que simplemente se unen. Estoy hablando de que es una verdadera regeneración, como la regeneración de nuestra piel. Pero bueno, claramente la regeneración de un cristal no involucra la presencia de células, sino involucra otros fenómenos que nos van a permitir terminar con un material altamente cohesionado. Aquí, no. Y bueno, entre otros ejemplos, y ya me voy acercando al final de los ejemplos, es cómo estas sustancias pueden además cambiar su color, su fluorescencia, sus capacidades, sus propiedades ópticas. Aquí en este video lo que quiero transmitir es que los cristales al inicio son de un color y después cambian su coloración siendo verdes intensos con una fluorescencia. La pregunta que nosotros los químicos nos hacemos es, ¿cómo pasó de algo que no era fluorescente y tenía un color y otra forma a algo que es altamente fluorescente y que se puede ver como que es resultado de un cambio al interior del material? ¿Qué significan todos estos cambios? ¿Cómo puedo yo tomarlos en cuenta para desarrollar nuevos materiales cristalinos? Bueno, esto nos lleva a la sección, que es la segunda sección de la plática, ¿cuáles son los esfuerzos que nosotros hemos estado haciendo en el laboratorio para diseñar nuevos materiales cristalinos? Es verdad que el diseño de estos materiales nos va a permitir estudiar el movimiento de las moléculas. ¿Ocurre, como ya dije anteriormente, dentro del cristal? ¿Es esto real? ¿O básicamente es una idea que solo el investigador quiere insistir, pero no tenemos evidencia de ello? Y último aspecto,
Vamos a imaginar que sí se logran obtener esos compuestos. Vamos a imaginar que sí se logra tener evidencia contundente de que hay movilidad de las moléculas al interior del cristal, que ya de por sí eso me está reventando la cabeza. ¿Qué implicación puede tener eso? ¿A dónde puedo llevar ese conocimiento para desarrollar nuevos materiales? Bien, no voy a hablar de esto, desafortunadamente el tiempo no nos lo permite, pero tenemos en el laboratorio al menos 3 áreas principales que nosotros cultivamos tratando de entender esta interrelación que hay entre la movilidad, la fluorescencia, fenómenos de captura de los cristales, y todos estos fenómenos es posible que estén asociados con el movimiento de las moléculas al interior del cristal. Ojo, ojo, no estoy diciendo que en cada uno de los ejemplos la movilidad causa otra propiedad, pero es posible imaginar que hay una asociación en algunos casos, y si yo puedo controlar esa movilidad molecular, yo voy a poder hipotéticamente controlar la respuesta de los cristales, ¿sale? Es decir, yo encuentro la manera de que el movimiento al interior de las moléculas pueda yo regularlo, y por lo tanto la respuesta macroscópica colectiva del cristal va a ser a mi entendimiento, a mi conocimiento, a unas ciertas condiciones, y lo puedo aplicar. Entonces les voy a presentar algunos ejemplos de laboratorio que nosotros hemos tratado de entender en esta dirección. Bueno, básicamente, aquí volvemos a la parte inicial de las máquinas moleculares, que es utilizar el movimiento como un fundamento de construcción de sistemas químicos que yo voy a poder después extraer. Y esto tiene 3 componentes y es súper fácil. Imagínense un sándwich. Necesitamos 2 piezas de pan al exterior y una rebanada de jamón. Claro, por supuesto, alguien se puede imaginar un sándwich más complejo, con queso, con quesillo, con pierna. Ya tengo hambre. Entonces, un número de elementos que nosotros vamos a ir poniendo, ¿no? Cebolla, jitomate, frijol, y ya. Pero al nivel más sencillo, un sándwich, se requieren 2 porciones al exterior y 1 porción al interior. Ojo, esta porción al interior va a requerir tener espacio para moverse. Entonces, la función de las partes externas, es proteger dentro del cristal todas aquellas molestias que le puedan causar al fragmento central dibujado aquí en color magenta, ¿sí? Y por eso nosotros le decimos rotador, esta parte que se mueve, ¿vale? La parte rígida es estática, por lo tanto le llamamos estator. Y este ejemplo lo encontramos en un número de situaciones macroscópicas, como las hélices de un helicóptero, y nosotros trasladamos ese conocimiento macroscópico al nivel de las moléculas. Y entre otras tantas cosas que nosotros tenemos en el laboratorio ocurriendo, es que nos gusta trabajar con carbazol. Y a lo mejor aquí yo les voy a decir 2 características. La primera es que es muy intensamente luminiscente, es muy fluorescente, y además químicamente se le pueden hacer cambios en la estructura. Pero ya si me obligan a confesarles la verdad, la razón por la que trabajamos carbazol es porque es barato de comprar. Y entonces, como es barato, pues nosotros podemos seguir comprando y comprando. Y justamente yo sé que en la audiencia están algunos de mis estudiantes y me vuelven a preguntar, ¿por qué otra vez con carbazol? Y pues porque cuando llegué, compré 1 tonelada de carbazol, tenemos que acabarnos, ¿no? Entonces, la verdad es que esta es la versión oficial, pero entre ustedes y yo establezcamos que el nivel de la economía no está como para estar comprando muchas más cosas. Y espero convencerlos al final de la plática que no necesitamos mucho más. Carbazol y otras estructuras semejantes nos van a permitir alcanzar estos objetivos. Bueno, rápidamente, ¿cómo lo hacemos? Pues tomamos el carbazol o otros análogos, vamos al pizarrón, dibujamos las estructuras, las sintetizamos, es la parte mucho más fácil, la síntesis es verdaderamente rapidísima, muy sencilla, no hay dolores de cabeza, no hay lágrimas, no hay sudor. Y cuando ya tenemos los compuestos, los cristalizamos para conocer la estructura tridimensional. Como les decía, pues está basada en rayos X. Y después utilizamos una técnica muy específica que se llama resonancia magnética nuclear en estado sólido, que básicamente lo que nos ofrece es una imagen en tiempo real
de qué está ocurriendo al interior del cristal. Y eso nosotros lo utilizamos de forma muy continua. Y aquí les voy a platicar dos esfuerzos fundamentales que nosotros estamos haciendo. En particular, establecer rotores que tienen estructuras supramoleculares. Y aquí me gusta mucho esta idea de espere lo inesperado, imagine lo inimaginable. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos súper tranquilos trabajando con Carbazol, imaginando el fragmento rosita que se va a mover, y estamos allí buscando la forma en la que los vamos a obtener y otras variaciones, y vamos obteniendo este cristal que está ahí, que es más o menos grandecito, ¿no? Aquí estoy mostrando, es un poquito menos pequeño que 1 centímetro. Para nosotros ya eso de medio centímetro está bastante bien, porque lo puedes ver, ya podríamos nosotros usarlo. Y me gusta mucho porque, y aquí me desvío brevemente, yo originalmente soy de Veracruz, y en Veracruz hace muchos años, tú ibas a Veracruz y escribían tu nombre en un arroz, y te lo daban en un colgandijo para traerlo en el cuello. Aquí casi podemos poner tu nombre en un cristal y lo traes colgando aquí, ¿no? Entonces, de ahí, de ese tamaño es como un arrocito el cristal. Entonces nosotros estábamos haciendo la caracterización que ya les mencioné anteriormente, y aquí están las fotos de los cristales, ¿no? Están las fotos a la derecha. Y entonces, una caracterización que ustedes ya desde la secundaria lo trabajamos en la preparatoria mucho más, es determinar el punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión? Pues es la estabilidad térmica. ¿Qué le pasa si caliento al material? En este caso, si yo caliento este cristal, en esta fotografía, esta temperatura ambiente, entonces yo tengo un registro de video. ¿Qué pasa si lo caliento? Bueno, resulta que si lo caliento, el cristal de repente desaparece, se va. Abajo está la otra, lo estoy calentando y el cristal de repente salta. En el video de arriba, lo voy a reproducir de nuevo, el video de arriba el cristal se desplaza hacia arriba. En el video de abajo, el cristal lo caliento y salta hacia el observador. ¿Sale? ¿Por qué pasa esto? Pues no se supone que tú estabas pensando en desarrollar materiales que presentan movimiento molecular. ¿Qué tiene que ver esta movilidad con la que estás observando bajo calentamiento? Entonces la pregunta muy clara es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es? ¿Cuál es el fenómeno que ocurre al interior que me explica de forma sistemática y contundente cuál es esa proyección mecánica del cristal que yo estoy observando bajo el microscopio? Bueno, la explicación más sencilla es que al interior del cristal, el fragmento rosa está experimentando movilidad. Esto lo determinamos por estas herramientas que yo les comentaba. Pero cuando lo caliento, el cristal, que está ligeramente distorsionado, esto está a la izquierda, 295 Kelvin es temperatura ambiente, yo lo caliento 23 grados más, casi 40 grados centígrados. Por ejemplo, hoy que hace mucho calor aquí, pues casi ya va llegando, y toda la estructura cambia, la movilidad, el arreglo de las moléculas al interior del cristal se mueven. Y aquí está el truco. Todos los fragmentos se mueven de forma colectiva. Y como el movimiento es colectivo, hace rato les decía, si sumamos este movimiento y este movimiento, cuando lo sumamos los dos, tienes un vector de transformación que se termina obteniendo una movilidad mecánica. Esa movilidad mecánica es lo que nosotros observamos en el cristal. Entonces, de una forma muy científica que lo tenemos aquí es, tengo la forma A la izquierda, ¿sale? De una forma de mi cristal, le aplico un estímulo externo y llego a la forma B del cristal. Y eso es lo que explica por qué el cristal termina explotando, trasladándose, desplazándose, ¿sí? Y que nosotros podemos emplear esto. Entonces, aquí estos son de los experimentos donde estamos demostrando que la movilidad de la estructura al interior del cristal se traslada a aspectos mucho más grandes. Bien, por supuesto, pues nosotros vamos imaginando un número de posibilidades. Ya no me voy a detener tanto aquí, pero entre las cosas que les decía que esperen lo inesperado es que nosotros ahora dijimos, vamos a repetir la receta. ¿Qué tan difícil puede ser volver a cocinar unas enchiladas? Y pues resulta que no obtuvimos lo que queríamos, pero sí obtenemos materiales
fosforescentes. Aquí la energía, en lugar de transmitirse en forma de fuerza mecánica, se transmite en forma de fosforescencia. Estos materiales presentan movilidad y también presentan fosforescencia a baja temperatura. Bueno, es algo que les decía, que siempre hay que esperar lo inesperado. Y el segundo esfuerzo, y ya es la última sección de esta plática, es, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para desarrollar o utilizar este conocimiento de que el cristal, la molécula, el fragmento se mueve y yo pueda emplearlo en algo más allá que solo el concepto fundamental del movimiento? Bueno, aquí Jessica nos comparte que un material blanquito, bajo la presencia de ciertos vapores, termina siendo un cristal o material cristalino de color amarillo. Y este es un ciclo que puede cambiar en vapores de ácido, que es TFA, es ácido trifluoroacético. De algo blanco cambia a amarillo. Y si luego esos cristales los pongo dentro de unos vapores de algo básico, que es trietilamina, una sustancia que es básica, cambio la acidez del medio y regresa a su posición original. ¿Qué significa esto? Otro ejemplo de otra sustancia. Esta sustancia igual ácido trifluoroacético, los vapores y algo blanco termina tiñéndose de forma amarilla, y si cambio a algo básico, revierto la acidez y regreso a la posición original. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que, si es que tiene que ver la movilidad de las moléculas? Bueno, nosotros cachamos cada una de estas estructuras de los cristales, cachamos cómo el fragmento central se va moviendo. Y entonces, en una explicación, si me permiten, muy sencilla, sería que los cristales están quietecitos, detectan o observan o sienten la presencia de vapores de ácido y los cristales empiezan a hinchar y empiezan a permitir que los vapores de ácido penetren el cristal. Cuando además el material está difundiendo en el cristal, las partes interiores de la molécula, la parte que se mueve, el rotador, les decía, cambia su posición y trata de voltearse a abrazar la estructura de ácido que está ingresando al cristal. Cuando remuevo esto y le pongo vapores de base, estoy buscando una reacción reversible ácido-base y entonces ese fragmento molecular regresa a su posición original y deja ir la estructura. ¿Qué me permite conocer esto? Pues me permite entender cómo desarrollar materiales que son responsivos, es decir, que emiten una respuesta con base en movimientos moleculares y que son materiales altamente fluorescentes y que no se refieren a cambios exclusivos de la naturaleza química, sino a cambios de la rotación intramolecular. Bien, como resumen de esta plática para que haya preguntas, el movimiento molecular o reorganización da lugar a propiedades que normalmente no se ven, en particular la robótica suave, que permite contraer y expander cristales basados en el movimiento de un fragmento central o de fragmentos aledaños. Entonces, espero que haya sido claro, que les haya mostrado las evidencias suficientes para que ustedes me crean. A este punto, creo que ya es sano decir que estamos viviendo una era donde las máquinas moleculares se están levantando y están tomando el escenario, como las máquinas a nivel macroscópico ya tienen un desarrollo extremadamente valioso, como el que les mostraba anteriormente del Tecnológico Massachusetts. Aquí lo que nosotros hacemos, y otros tantos grupos en el mundo hacen, es entender esos conceptos a nivel de las moléculas y a través de ello controlarlas y obtener funciones muy avanzadas. Y por eso, como son materiales orgánicos, son extremadamente livianos y por eso se llaman robots suaves. Liberan la respuesta mecánica, tienen bajo peso, son estables y tienen movimientos controlados que yo puedo incorporar en mecanismos más avanzados. Pero yo creo que lo más importante es esta reflexión que yo quiero hacer con ustedes es, ¿ya llegamos a entender todo? ¿Ya es posible imaginar que no hay mucho más que indagar? ¿Esto es todo lo que había? Pues yo creo que no.
las personas que me estén escuchando de las preparatorias, del CCH, de todas las escuelas secundarias, ojalá alguien haya por ahí de secundaria, necesitamos buscar la manera de motivarlos y motivarlas, especialmente a ustedes, las mujeres, a participar en ciencia ampliamente definida. Ahora espero haberles transmitido que no hay un límite o una barrera entre biología, matemáticas, química, física, aplicaciones tecnológicas. Eso no lo hay ya. Nosotros típicamente interactuamos con físicos e ingenieros, trabajamos con biólogos, los médicos nos dan información. Entonces, ojalá que si hay algo de interés en esto, ya sea en química o en otra área, ustedes verdaderamente en esta oportunidad que tienen de ingresar a la universidad, sea algo que abracen y que digan, a ver, hace unos años escuché a este cuate que estaba hablando de robótica suave, pero yo me voy a ir a cómo las matemáticas lo explican. Ok, está perfecto. Cómo la ingeniería toma ventaja de él. No tienen que ser químicos, pueden serlo, pero también pueden ser expertos en otras áreas. Necesitamos más mexicanas y mexicanos en las áreas de ciencia. En el Instituto de Química verdaderamente que los necesitamos, y si alguna vez se dan una vuelta por acá por el instituto, pues por favor, tengan su momento y armamos una visita a los diferentes laboratorios. No me resta más que agradecer pues a todo el laboratorio, a todos los estudiantes que han estado verdaderamente insistentes con desarrollar o explorar estas nuevas fenómenos que tenemos allí. Tenemos presencia en Twitter, en Instagram. También, por supuesto, a la maestra Rosa Margarita Pacheco, de Secretaría Auxiliar de Ciencias Experimentales, a la maestra Elizabeth Nava del CCH Vallejo por haberme invitado, al grupo, a los estudiantes que no están en esta fotografía, a todas las personas que antes estuvieron con nosotros en el laboratorio, por supuesto a la universidad, que es nuestra casa que nos permite avanzar, al Instituto de Química y a CONACYT, que nos permite obtener financiamiento, y al PAPIT también de la UNAM. Les agradezco muchísimo su tiempo y espero que tengan preguntas para mí. Ojalá les pueda yo responder. Gracias. Muchas gracias, doctor. Por demás interesante tu presentación. Yo por lo pronto ya tengo entre preguntas y comentarios. Estoy esperando que me pongan preguntitas en el chat y si no levanten su manita, ya saben, no hay ningún problema. De entrada, yo te felicito, muchísimas gracias por tu presentación. Me encantó, es un video que muy seguramente voy a utilizar con mis chicos para explicarles esto de los modelos. O sea, cómo lo que nosotros vemos, yo les digo a mis chicos cuando vemos la parte de modelos en clase de química, que los modelos son algo que nos ayudan a tratar de explicar la realidad, lo que nosotros vemos de manera macroscópica, y tu presentación me ayuda perfecto con esto para lo de los modelos. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta en particular, doctor. Solo Braulio, por favor. Gracias, Braulio. Yo me pregunto, esta parte del desarrollo de materiales, ¿a ustedes ya tienen una visión de dónde se podrían utilizar? No sé, a mí se me ocurre que se pueden usar en chips o cosas así por el estilo, pero ¿ustedes ya tienen algo en mente, en una perspectiva sobre cómo se podrían utilizar o en qué se podrían utilizar? Hay un número de esfuerzos que nosotros en el laboratorio hemos perseguido. Aquí es algo bien claro que nuestra estrategia siempre está inspirada en desarrollar ciencia básica. Es decir, la ciencia aplicada o la química aplicada es fabulosísima y es algo que nos atrae muchísimo porque queremos entender y aplicarlo, o más bien aplicarlo. Pero para poder tener esas aplicaciones, nuestro trabajo en el Instituto de Química es desarrollar esto que no había sido establecido anteriormente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que estos desarrollos, por ejemplo, en el caso de en uno de los varios cristales que hemos encontrado que saltan y que hacen otras cosas, primero fue encontrarlo, desarrollarlo, encontrarlo, estudiarlo, ver todo lo que ya mencioné. El segundo esfuerzo que nos tomó unos años fue compararlo, cómo se compara este cristal respecto a otras sustancias más conocidas que se llaman actuadores mecánicos, ¿no? Que son más robustos, basados en metales.
Pero imagínense, pues si están basados en metales, son pesadísimos. Entonces, contrastarlo, porque no hay en la literatura nada de materiales orgánicos como actuadores. Bueno, no hay mucho, perdón. El siguiente paso es, ok, ya que establecimos las referencias, pues ahora sí la aplicación. Y bueno, a eso nos acercamos con ingenieros, ¿no? Y hablar el lenguaje de físicos, de biólogos y de ingenieros también es desafiante. Entonces, todavía estamos en eso, buscamos, sí, deseamos que se apliquen, sí, ya tenemos muchas intenciones, pero a lo mejor les pediría que me den chance de presentarles en un poco tiempo más, a lo mejor ya tengo un desarrollo más avanzado. Muchas gracias, muy interesante. Sí, sí, claro, claro que entiendo el punto. Muchas gracias, Braulio. No veo manitas levantadas, pero te comento lo que tengo en el chat. Dice, el profesor Gustavo Corona, que es uno de nuestros compañeros jefes de sección el plantel Azcapotzalco, dice, buena tarde, podríamos decir que es una etapa en la que se pueden lograr desarrollar nuevos materiales y aplicarlos de manera multidisciplinaria. Es lo que pregunta el profesor Gustavo. Absolutamente, porque ahora nosotros les decía en 2016 que se obtiene el premio Nobel, no quiere decir ahí acabó todo, ya no hay nada más. El premio Nobel está basado se fue otorgado por haber entendido que un fragmento de una molécula se mueve hacia otra posición. ¿Y cómo se mueve? Eso es el premio Nobel. Ustedes me pueden decir, está muy pequeñito el avance. No, es que está complicadísimo, porque a nivel de las moléculas, aquí nuestros colegas que tienen una formación más física no me dejarán mentir, a nivel macroscópico lo que nos rige es las leyes de la mecánica de Newton, mientras que a nivel de las moléculas existen un nuevo conjunto de fenómenos y de leyes que nos rigen. Las viscosidades, la densidad, la trayectoria, fenómenos cuánticos. Entonces, todo eso no se observa a nivel macroscópico, a nivel de los observables. Entonces, hay que considerar eso. Y por eso que en el premio Nobel del 16 era eso, cómo una porción se mueve respecto a otra. Parecía algo tan sencillo de demostrar, pero fue muy complicado por varios años. Ahora, del 2016 acá, estamos hablando de unos 7, 8 años, pues ahora el desarrollo es, si ya tengo esto, el nivel básico de entendimiento, ahora hacia dónde me voy, entonces viene toda la horda de químicos, físicos, y por supuesto que es algo que es multidisciplinario, sí. Gracias, Braulio. Yatsiri Ruiz dice, buena conferencia, muchas gracias. La maestra Miriam Soto dice, excelente charla, ¿será posible tener la presentación para nuevos materiales? Está muy bien. Sí, maestra, no te preocupes, se va a publicar, nosotros les haremos llegar el enlace. Muchas gracias y felicidades al ponente. Ingrid Carmona, ¿podrían subir la conferencia a Facebook de CSH Oriente? Con gusto, lo canalizamos con nuestro jefe de sección de Oriente para que nos ayude con eso. Dice Dantecito, ¿se podrá tener una máquina muy pequeña que pueda hacer lo que las máquinas actuales? Yo creo que no, pero no por una visión negativa. Yo creo que las máquinas que nosotros estamos desarrollando van a ser cosas complementarias y muy distintas. Ahora, les decía, nuestro esfuerzo va desde el fondo, desde la unión de los átomos en moléculas hasta el cristal, pero hay grupos de investigación que es al revés, están reduciendo qué tan pequeño pueden hacer un material chiquitito, la manufactura miniaturizada, ¿ok? O nano, a nivel nano. En algún momento esos dos esfuerzos van a unirse y lo primero que ya está establecido, y por ahí ustedes pueden buscar el video, no lo traigo aquí, pero está el video, que son materiales extremadamente pequeñitos que tienen trayectorias bien definidas y que ya están empezando a ser usados en cirugías para dirigir el compuesto a una área específica y que tenga una función. Obviamente hay muchas regulaciones, muchos estudios que hay que hacer, pero esta es la parte de la miniaturización. Nosotros estamos desde el fondo, ¿no? Hay mucho espacio desde el fondo y va a haber un momento de convergencia para tener nuevas aplicaciones. No van a ser mejores, sino van a ser distintas aplicaciones basadas en materiales de frontera, livianos, resistentes, bueno, inspirados en la ciencia básica. Correcto, muchas gracias. La maestra Margarita nos reitera que se va a grabar y a publicar
la videoconferencia para todos los que lo quieran ver de nuevo o profesores que quieran utilizarlo con sus alumnos. Pues son todas las preguntas que tengo en el chat y no tengo manitas levantadas, entonces entiendo yo que hemos terminado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Margarita, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias, doctor Braulio Rodríguez. Muchas gracias, estuvo muy interesante la conferencia y como todas las conferencias que nos ofrece el Instituto de Química, la verdad es que este semestre ha sido uno de los semestres en que las conferencias que hemos recibido de ustedes han sido verdaderamente interesantes para nuestra comunidad de estudiantes y de profesores de química del CCH. Y bueno, pues queremos agradecerles en verdad por este apoyo, por esta forma de compartirnos el conocimiento a nuestros alumnos, y no solamente los que están aquí, sino que al difundir estas conferencias, bueno, pues una mayor cantidad de ellos pueden beneficiarse de estas conferencias. Muchas gracias, doctor Braulio. Y bueno, no sé si pues ya esta conferencia fue muy rápida y además también las preguntas también fueron muy rápidas. Muchas gracias. Alma, queremos agradecerles a ustedes, a la Secretaría de Vinculación del Instituto de Química, por todo el apoyo que nos brindaron, y no solamente este semestre, sino semestres anteriores. Ha sido verdaderamente muy satisfactorio ver esta, pues esta vinculación que hemos tenido con ustedes y que nos han favorecido gratamente y grandemente, porque nuestra comunidad ha recibido estas conferencias, esta y otras que han sido muy interesantes, y en verdad estamos muy agradecidos con el Instituto de Química y en particular con la maestra Marcela Castillo, con Alma Cortés, que han sido siempre pues el vínculo con el Instituto de Química, y por supuesto con todos los investigadores que han pues expuesto sus conferencias en estas sesiones. Muchas gracias, Alma. No sé si quieras comentar algo porque ya estamos pues cerrando, ¿no? Prácticamente clausurando este ciclo de conferencias, y pues también queremos darle la palabra a Alma, que siempre ha estado apoyándonos grandemente. Adelante, Alma, ¿quieres comentarnos algo? Sí, maestra, muchas gracias. Pues con mucha pena la maestra Marcia tuvo que irse a una reunión, pero de parte de ella y pues de todas las personas en el Instituto de Química, pues les agradecemos a ustedes también todo el apoyo a usted y a todas las profesoras en los planteles. Y pues muchísimas gracias. Yo creo que, y seguramente nos vemos el próximo semestre con otras conferencias. Muchísimas gracias al doctor Braulio también, que siempre nos apoya en estas cuestiones. Y seguramente pues vamos a tener otras actividades, maestra, como ya lo habíamos comentado. Y sobre todo gracias a todos los alumnos que asisten a las conferencias. Y pues seguramente en agosto, no sé qué fecha tengan, pues ya podemos ir preparando el siguiente ciclo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Alma Cortés. Un saludo para la maestra Marcela Castillo, por favor, de nuestra parte. Claro que sí. Y pues también agradecemos a los jefes de sección que siempre han estado como muy al pendiente, invitando alumnos, profesores para estas conferencias. Muchas gracias, maestra Elizabeth, maestra Yolanda, maestro Gustavo, maestro Felipe, maestra Etzali. Gracias a todos ustedes, porque también ustedes han hecho un trabajo pues muy grande, invitando a profesores y alumnos. Y pues gracias a todos los alumnos que se han conectado a lo largo de tantos ciclos de conferencias con el Instituto de Química. Por ahí nos preguntaban sobre la conferencia. Con gusto les vamos a mandar el enlace a esta y a las otras conferencias que hemos tenido, para que pues puedan utilizarlas los profesores en sus clases, y los alumnos también, por si quieren volver a ver alguna conferencia que les haya gustado mucho como esta, que la puedan volver a ver y compartir con sus compañeros. Y por supuesto, pues estamos para servirles. Gracias a todos. Declaramos clausurado este ciclo de conferencias. En breve haremos llegar las constancias correspondientes. Y pues muchas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde, muy buen provecho. Y doctor Braulio, nuevamente muchas gracias y muchas felicidades por compartirnos su trabajo. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.